Yo fui víctima de Pablo Catatumbo. A mí este pedófilo me abusó en una noche horrible por órdenes de la senadora Sandra Ramírez. Pues se le dice senadora, pero para mí es una criminal proxeneta de lesa humanidad, donde me disfrazó de una mujer adulta, donde me obligó a que yo le desfilara a esos desgraciados comandantes que me abusaban delante de todo el mundo, en una violación colectiva, en frente de Sandra Ramírez. Y ahora verla al lado de Iván Cepeda haciendo campaña, yo digo, ¿hasta dónde hemos llegado? Me secuestra la guerrilla de las FARC en el departamento del Casanare. Era una niña de 11 años que jugaba con sus muñecas y que tenía una mamá, un papá, unos hermanos. Era una niña feliz. Llegó una camioneta y de ahí se bajaron dos hombres armados y llegan y le dicen a mi madre, venimos por la muchacha. Mi mamá les decía a los guerrilleros, ¿ustedes quieren violar a alguien? Viólenmela a mí. Yo doy mi cuerpo, háganme todo lo que ustedes quieran, pero no me lleven mi hija. Ustedes ya se llevaron dos de mis hijos. No me hagan esto, por favor, no me hagan esto, por favor. Mi mamá se les arrodillaba. Me robaron todo, ¿sabes? Me robaron mi familia. Me robaron la oportunidad de tener a mi mamá, a un papá, a unos hermanos. Me robaron mi dignidad. Me quitan los interiores, me suben a esa caleta, me implantan la T de cobre. Yo no sabía qué era eso. Me desgarraron. Yo siempre digo que me desgarraron el alma, no solo mi útero. Yo tenía una infección, yo tenía miedo a bañarme por el ardor. Es cuando me abusan. Un comandante de allá me abusó. Yo quería matar al abusador mío. Yo quería matar, no por mala, pero era por justicia. Demasiado dolor tenía. Y yo me le acerqué a él porque él mataba a las personas. Y yo le dije, ¿qué se siente matar a alguien? Me dijo, no lo vaya a hacer. Usted es una niña. Me dice, yo fui un niño que me trajeron obligado. Las FARC me mató mi papá y me trajeron. Y en esto me convertí, por dolor, por odio. Y un día voy a terminar matando a alguien de aquí. Pero no lo haga. Usted es buena, tienes que escapar. Escápate. A Sandra Ramírez la tengo denunciada en la JEP. Le he suplicado a la JEP que saque mi testimonio para que todo Colombia vea y escuche de la voz de una víctima de reclutamiento, de abuso y de todo esto. ¿Cómo es posible que esta mujer no esté imputada? Ni siquiera en ningún macrocaso de la Jurisdicción Especial para la Paz, ni por secuestro, ni por desapariciones forzadas, ni por los abusos de los niños que fuimos sometidos. Me amenazan de muerte, que me van a matar, que me van a matar mis hijitos, me persiguen. La JED, hay un funcionario que me tiene totalmente estigmatizada. ¿Quién? Se llama Francisco Minorta. Esto es La Lupa, un espacio donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera. Daisy Guanaro, bienvenida a La Lupa. Gracias por estar hoy acá. Muchas gracias por invitarme. Tú eres una de las caras más importantes de la historia más triste de este país, que es el reclutamiento forzado de niños por parte de las FARC. Y creo que en este momento de país en el que estamos a pocos días de la primera vuelta, es importante, es relevante, es definitivo oír tu historia. Entonces, gracias por estar acá. No, al contrario, muchas gracias por escucharme, por querer escuchar esta trágica historia que pasó en mi vida, pero también en la historia de miles de niños en este país. Daisy, empecemos por el principio. ¿En dónde y a qué edad fue reclutada? Pues mire, en el año 1998, más o menos, me secuestra la guerrilla de las FARC en el departamento del Casanare. Yo era una niña de 11 años que jugaba con sus muñecas y que tenía una mamá, un papá, unos hermanos. Era una niña feliz. Ese cuento de que a veces las FARC dice que los niños que se reclutaban eran niños abandonados, es mentiras. Yo era una niña feliz, con un papá y una mamá, y desafortunadamente
Pues caí en manos de estos pedófilos criminales de las FARC. ¿Cuántos hermanos tenía? Yo en ese momento tenía, que vivieran ya conmigo en ese momento, 3 hermanos, 3 hermanos. 3 hermanas, Hermanas, porque ya mis mujeres. otros 2 hermanitos se los habían llevado a las FARC. ¿Cómo recuerdas ese día? Pues mira, cuando reclutaron a mis 2 hermanos, yo creo que yo no he contado esto en ningún lado. Ay, el sufrimiento de ver a mi madre gritar por sus hijos fue muy doloroso. Y más que llegan estos guerrilleros de noche y se meten a la habitación donde dormían mis hermanos, pequeñitos. El uno tenía 14 años, el otro prácticamente tenía 15 años. Y se meten a la habitación. Mis hermanos estaban en ropa interior, porque ellos dormían en ropa interior. Y los amarran y los sacaron arrastrando hacia al camino en ropa interior. Y los arrastraron como unos, ni siquiera un animal se merece eso. Y yo me acuerdo que los rodaban por una lomita y mi mamá atrás, suplicando a los gritos que por favor le dejaran sus hijitos, que no se lo llevaran. Yo me acuerdo, mamita les decía, llévenme a mí, háganme a mí esto, ¿qué quieren? Em, Mi mamá se enfrentaba con esos guerrilleros. Y aún así no, los amarraron y se los llevaron y le pegaron a mi mamá. Em, de hecho, eso es uno de los capítulos de mi libro que estoy escribiendo. Ojalá algún día Dios para sacar ese libro. Pero yo me acuerdo que mi mamá se quedó un tiempo allá en ese camino, gritando a los gritos así horribles. Y mis hermanitas y yo estábamos pequeñitas. Yo era la más grandecita, de 10 años. Y yo le digo a mi hermanita, camine, vamos a traer a mi mamita. Y nos fuimos y entre las chiquitas, eran muy chiquitas, las llevamos a la casa. eh, Le limpiamos su carita porque le habían rajado esto a ella. Y, y mi mamá llorando, pero más sin embargo ese amor de madre nos dice, mijitas, que quieren comer. Y, y verla con ese dolor que le habían llevado sus 2 hijos varones, lo que ella adoraba en la vida. Eso fue el primer sufrimiento del calvario del reclutamiento que yo empecé a ver en mi familia. Tu papá, en esa escena, ¿dónde estaba? ¿Dónde se ubicaba el reclutamiento de tus hermanos? ¿Él estaba ahí ese día? Mi papá no estaba a ese momento, mi papá estaba en el pueblo, pero mi papá fue un hombre que no nos demostraba como ese amor, esa preocupación. Mm, Mi papá escondía tal vez su dolor y sus sentimientos en el alcohol. mm. La única que se enfrentaba era mi madre. ¿Qué supieron de sus hermanos? A mis hermanitos los mataron, a ellos los mataron y no volvimos a saber nada de ellos. ¿Y cómo se enteraron de esto? Ah, porque nos dijeron que mi hermano había intentado escapar y lo asesinó las FARC. Al otro mm, murió en un combate. Mm. ¿Cuánto tiempo pasa después de que vuelven por Pasan, usted? tal vez pasa un año y medio. Yo me acuerdo que pasó. Que yo veía a mi madre tan infeliz y un día me dijo ella, hijita, nos vamos a ir al pueblo, vamos a ir a las fiestas y voy a ir a pagar una promesa porque yo sé que la Virgencita me va a devolver a mis hijos. Y nos fuimos, ella me llevó a mí. Y haberme llevado a ese pueblo fue como, pues, ahí empezó también mi desgracia, ¿no? Porque efectivamente mi mamá fue a la misa, nos cogió la tarde y mi mamá me dijo, pues ya no nos podemos ir a la casa, si no nos vamos a quedar. Y nos quedábamos siempre en una casa donde mi mamá decía que era la comadre, una casa oscura a la orilla del pueblo, una carretera. Y, y nos fuimos a quedar allá y eso de las 9 de la noche, eh,
Cuando nosotros vimos, llegó una camioneta y de ahí se bajaron 2 hombres armados y habían 2 mujeres y el que manejaba. Y llegan y le dicen a mi madre: "Venimos por la muchacha". Y mi mamá les dice: "¿Cuál muchacha?". Y me dice: "No, pues la que está al pie de usted", o sea, era yo. Mi mamá me dice: "Pero ella no es ninguna muchacha, ella es una niña, ella tiene 11 años". Y le dice: "No, venimos por ella". Y otra vez mi madre se enfrenta con estos guerrilleros. Ay, mi madre se le colgaba de los brazos. Mi mamá les decía a los guerrilleros: "¿Ustedes quieren violar a alguien? Viólenme a mí. Yo doy mi cuerpo, háganme todo lo que ustedes quieran, pero no me lleven mi hija. Ustedes ya se llevaron 2 de mis hijos. No me hagan esto, por favor, no me hagan esto, por favor". Mi mamá se les arrodillaba y a ellos no les importa. Me cogieron de los brazos, me llevaron a esa camioneta y como esa camioneta era como de platón, pues yo era una niña chiquita. Me alzaron. Cuando me meten al platón, mi madre se le colgó a los brazos a ese guerrillero con el fusil y el guerrillero le dijo: "O se va de acá o le pego un tiro". Y yo le dije: "Mamita, por favor, por favor". Entonces a ella le hacen con la culata así del fusil y otra vez vuelven y le rajan la cara. Otra vez le pegaron. Tus 2 otras hermanas estaban ahí también. No, ellas no ¿No estaban. estaban? No, ya no estaban con nosotras, gracias a Dios. ¿Dónde estaban? En la finca, En la en finca. la finca. Y me suben a mí a esa camioneta y mi madre a los gritos, arrodillada, pidiéndole bendición al cielo, en medio de esa carretera mojada. Y yo empieza la camioneta a desaparecer por esa carretera. Y yo, la imagen que a mí se me quedó de ella fue verla de arrodillada en medio de la nada, pidiéndole a gritos a Dios: por qué me hace esto? Y la camioneta empieza a alejarse y yo empiezo a perder la imagen de mi madre porque no había luz, había la luz de la luna, ¿no? Y esa imagen se me quedó para siempre, de ver a mi madre llorando y gritando y yo empiezo a alejarme, alejarme. Y yo a los gritos: "Mami, mami, mami, mami". Y esa gente me tapaba la boca para que no gritaran. ¿Qué pasó con tu mamá y tus hermanas después de que pasó el tiempo? Mi madre crió a sus hijas. Yo no volví a ver a mi madre, sino a los 12 años después. Cuando la vuelvo a ver, yo no reconocía a mis hermanas chiquitas que había dejado. Yo no reconocía a mi madre cuando yo volví a ver. Una mujer, una señora joven, pero producto de ese sufrimiento se volvió muy viejita. Se envejeció, empezó a sufrir mucho. Tenía cáncer y creo que ella necesitaba verme para morirse. Y, y me faltó eso. Me robaron todo, ¿sabes? Me robaron mi familia. Me robaron la oportunidad de tener a mi mamá, a un papá, a unos hermanos. Me robaron mi dignidad. Y yo siempre añoré tener a mi mamá conmigo, pero no, nunca estuve esa posibilidad. ¿Tus hermanas qué hicieron con su vida? Mis hermanitas crecieron. Mi mamá, que mi hermanita otra que me seguía a mí fuera Reclutada también. reclutada, decidió entregarla al internado de monjas. Mm. Y Y así la salvó. y así la salvó del secuestro de que volvieran por ella. La entregó a las monjas y ella se internó. Y cuando yo la vuelvo a ver, ya se había graduado, ya era una mujer hecha y derecha. La otra chiquita también la entregó. O sea, ambas las entregó A ambas al... les entregó. Imagínense el sufrimiento de esa señora. Y tu mamá se quedó en esa finca Mi mamá se viviendo quedó en esa finca sola con mi papá, con tu papá. pero no tenían más opciones. No tenían más opciones. Volvamos entonces a aquel día que te llevan y que te, como dices tú, te roban todo.
¿A dónde llegas? ¿Cómo son esos primeros recuerdos Me llevan a de un esta vida? campamento donde habían como 50 guerrilleros. Yo guardaba la esperanza que al otro día me dijeran, bueno, niña, se va para su casa, porque usted no tiene el cuerpo para estar en este grupo. Y yo toda esa noche duré pensando, yo no pude dormir, obviamente. ¿Quién va a dormir en medio de una cantidad de hombres? Y lo primero que le dije al otro día al señor ese comandante, le dije, ¿a qué hora me voy para la casa? De hecho, donde me tenían a mí, yo veía al frente, había un cerro frente donde yo estaba, y yo veía mi casa, yo veía mi finca allá al fondo. Yo le dije al guerrillero, yo me voy, yo sé llegar, no necesitan acompañarme. Yo me voy solita, que yo me voy derecho y deja que estaba en mi casa. Pero no, usted nunca va a volver a su casa. Y lo que va a hacer es que se va a cambiar el nombre, ya no se va a llamar Daisy, sino que se va a llamar Gira. Gira, Gira, así te pusieron. así me pusieron, Gira. Y, y yo no aceptaba. Pues obviamente era una niña de 11 años, los ojos hinchados de llorar, de miedo. Yo me orinaba. Yo me acuerdo que yo me oriné en mis pantalones, me hice chichi de, El de pánico. nervios, de miedo, de esa angustia, de esa ansiedad, que yo me quería devolver a mi casa. Yo me hice chichi. Y ellos me dijeron, no puede volver a suceder esto, porque la sancionamos. Y entonces ya me sacan de ahí. Al otro día empezamos una caminata de unos 8 días y me llevan al campamento general del Frente 28 de las FARC. Cuando ¿Quién yo, era el comandante? en ese entonces se llamaba Albert, y me llevan a ese campamento y pues obviamente ahí estaban la madriguera. Habían unos 600 guerrilleros. De hecho, era uno de los frentes más grandes de las FARC. ¿Cuántos niños viste en ese primer día? Cuando yo llego ahí, nos reúnen y nos dicen, bueno, usted se va para el campamento de los reclutas. El campamento de los reclutas era donde llevaban todos los niños y gente nueva, decían ellos. Y me llevan a mí allá, pues claro, habían como 80 niños. 80. 80 de niñas, o sea, niños y niñas, ¿no? Y llego yo ahí y empiezo a ver toda esa cantidad de niños llorando. Nosotros no podíamos llorar, solo los ojos aguados todo el tiempo, pero no podíamos llorar. Por eso es que yo soy muy chillona, porque yo Estás llorando todo lo que todo no el pudiste. tiempo, al tiempo lloro, todo el tiempo digo y grito y hago, porque es que duré mucho tiempo silenciada. Y, y entonces ya el otro día nos reúnen y nos dicen los hombres acá, las mujeres acá. Y nos sacan a como a unas 40 niñas y nos llevan a un cambuche, allá le dicen caleta, y nos empiezan a hacer así una fila que cada niña que nos llamaban tendríamos que entrar allá a esa carpa, nosotros no veíamos, y, y yo pensaba que era que me iban a hacer un examen médico. O sea, yo dije, pues de pronto estas caminatas de 8 días, yo me sentía enferma, los piecitos me dolían, tanto caminar. Y entonces yo dije, me van a hacer un examen médico y me van a mandar para mi casa. Yo siempre guardé la esperanza, que siempre que me iban a enviar a mi casa. Y no, cuando me tocó mi turno, pues obviamente me dicen tener que quitarse los interiores y no vaya a gritar, porque si usted grita, le va más mal. Y pues yo les dije que no y que no, porque a mí jamás nadie me había tocado. ¿Cuándo? A mí ni siquiera mi madre. Mm. Y me quitan los interiores, me suben a esa caleta, hacen una cama de palos que hacen con unos plásticos, ni siquiera una sábana, no nada. Y me abrieron las piernas entre todos los guerrilleros y me metieron una cosa así por mis partes íntimas y me alaron un poquito el útero y me implantan la T de cobre. Es un método, yo no sabía que era eso. Después me enteré que era un método de planificar. Yo me acuerdo únicamente cuando me alaron un poquito y yo perdí el conocimiento. Yo solo grité. Yo siempre decía, ay mamá, se me fue.
Cuando volví otra vez, era el dolor más insoportable. Me desgarraron. Yo siempre digo que me desgarraron el alma, no solo mi útero. Y yo sentía una aguja. Yo le decía a esa guerrillera, no, quítemelos, quítemelos, quítemelos. Me decía, no, 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 no se puede quitar eso. Y entonces yo me intento levantar, me levantan y yo me veo así, todo esto era sangre, mucha sangre. Y yo gritaba, yo decía, no puede ser, ¿qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Decía, no puede gritar, no puede gritar porque le vamos a tapar la boca, que de pronto viene el ejército normal. Y así me levantan. Y yo cogí y me metí el dedo delante de esa gente. Era mucho la ardezón. Yo me quería quitar eso. Y me dijeron, así se meta la mano, no va a poder sacar eso. Tranquilícese. Se va a poner los interiores y se va a ir para su casa. Y yo salí así, y el dolor era en las caderas. Era acá y acá. Claro, me desgarraron el útero. Yo no sé cómo no me morí. Me dio una infección impresionante. Lloré que no podía caminar. Yo duré mucho tiempo para orinar tranquila. ¿Y tú veías las otras niñas que les hacían lo Claro. mismo? Era una fila de niñas y pasaban una a Ujú. una. Y cuando empecé a ver, me fui para mi cambuche y todas las niñas a mi alrededor eran así también. Todas. Unas se sentaban y lloraban, otras se desmayaban y no podíamos llorar. No podíamos llorar porque nos prohibieron llorar. Porque si llorábamos en un llanto fuerte, nos traumatizaban que el ejército nos iba a matar si nos escuchaban. Y así soportamos ese dolor. Yo lo soporté ¿Cómo así. transcurrió la vida esos 2 años que estuviste Pues mira, secuestrada? bueno, yo quiero contar este pedacito donde, para demostrarle a la gente cómo fue tan cruel estos infelices. Cuando le pasó 8 días de me habían implantado esto en mi útero, yo tenía una infección. Yo tenía miedo a bañarme por el ardor. Es cuando me abusan por primera vez. ¿Quién? Un comandante de allá me abusó. Me dijo, a partir de hoy usted va a ser mi socio. Y, y esta noche vengo por usted. Y yo le pregunté, ¿qué significa ser socio acá? Yo no entiendo. Y yo le pregunté a una muchacha ya grande que qué significaba ser socio. Y ella me dijo, Lo "Mm, peor que te puede no". pasar. Me dijo así, no me dijo más nada. Y se fue. Y yo quedé esperando. Y claro, llegó a las 7 de la noche, llegó ese viejo morboso, tenía unos 50 años, viejo, para una niña. Llega y me dice, vengo por usted. Y yo le quedé viendo, me cogió de los brazos y me llevó de arrastre. Y me metió a esa cambuche. Ya los detalles son horribles, horribles. No, no le importó que yo le dije, me duele mucho mi útero, me duele mucho, estoy sangrando. No le importó, no le importó. Y así me abusó, horrible, horrible. Y lo hizo repetidamente a lo largo de cuánto Claro, tiempo. ese hombre me abusó durante un año y medio. ¿Y esto era una cosa de todos los días? Todos los días o día por medio me abusaba. Pero eso fue la violación más asquerosa que yo pude haber vivido allá. ¿Qué te mantuvo viva, Daisy? Porque este relato es un relato de muerte, de tristeza, de Creo que atrocidad. me mantuvo viva la fe en Dios. Yo soy muy creyente. A pesar de lo que me pasó y de lo que me seguía pasando, siempre supe que Dios me iba a dar mi libertad. Y por eso cada abuso, cada violación, mm, yo solo me concentraba en Dios. Y en el día a día, Me ¿qué ponían se a hacía? trabajar, ¿Qué hacías en el día a día? me ponían a entrenar, me ponían a cargar equipos con arena de 60 kilos, que me tenía que revolcar por el piso,
con púas de alambre, que me raspara para que soportara el dolor. Me ponían a cocinar para 200 hombres y mujeres. Si yo dejaba quemar la comida, me sancionaban terriblemente, me ponían a prestar guardia, em, a las charlas políticas. Me pusieron a leer el reglamento de las FARC. Yo tenía que aprenderme el reglamento, a meterme esa política de la izquierda, de todo esto. Ahora yo veo todo eso que me decían, todo ese progresismo, todo eso mismo me lo metían allá en esas charlas políticas que me daban a mí. ¿Qué sientes tú cuando ves, después del proceso de paz, a personas em, que cometieron estas atrocidades sentadas en el Uy, Congreso? eso es la peor humillación para una víctima de este país. Y más para una víctima que vivió esta historia del secuestro, de las violaciones, de la tortura. Y ver a estos desgraciados pedófilos. Yo fui víctima de Pablo Catatum. A mí este pedófilo me abusó en una noche horrible por órdenes de la senadora Sandra Ramírez. Pues se le dice senadora, pero para mí es una criminal proxeneta de lesa humanidad, donde me disfrazó de una mujer adulta, donde me obligó a que yo le desfilara a esos desgraciados comandantes que me abusaban delante de todo el mundo, en una violación colectiva, en frente de Sandra Ramírez. Y ahora verla al lado de Iván Cepeda haciendo campaña, yo digo, ¿hasta dónde hemos llegado el país? O sea, ¿cómo una criminal de lesa humanidad hace campaña frescamente sin que nadie la señale, sin que nadie le diga nada? Esa mujer no está imputada por ningún delito. Es lo increíble. Y ahorita la veo haciéndole campaña al candidato ¿Qué presidencial. tanto se hablaba del papá de Iván Cepeda? Pues ese señor es un guerrillero, no es un secreto. Manuel Cepeda Vargas fue un guerrillero comunista, el miliciano de las FARC, el brazo político de las FARC. Fue el papá de Iván Cepeda. Es más, el Frente Manuel Cepeda Vargas, responsables de los asesinatos de los diputados del Valle, Ujú. se lo pusieron a honor el papá de Iván Cepeda. Es que no es un secreto, Cepeda es un comunista, ha sido el brazo político de las FARC, por algo los defiende tanto. Con la gente con la que conviviste, con las niñas que también fueron reclutadas, con la vida que de alguna manera te tocó vivir, pero pues que en el día a día, en tu cotidianidad trágica, en esta historia de dolor, ¿cuál era como ese sentimiento generalizado, digamos, que era, quiero poder entender por parte de las FARC realmente qué era lo que se buscaba? Con las niñas. Sí. Y estas niñas, ¿volviste a tener algún contacto con ellas? ¿Qué pasó con todas las niñas que fueron Pues mira, reclutadas yo pienso que en tu misma época, digamos? el reclutamiento forzado, forzoso por parte de las FARC fue una política sistemática que implementó estos criminales para primero entrenar a esos niños como una máquina de guerra. Y las niñas, por supuesto, tenían un solo objetivo, que era llevarlas como esclavas sexuales, Ujú. porque ellos dicen que eso no fue una política de las FARC, que era esporádicamente había pasado esto. Esas son mentiras, porque si las FARC no hubiera reclutado a las niñas con ese pensamiento de abusarlas, de torturarlas, de violarlas y después practicarles esos abortos forzados que nos practicaban, em, no nos hubiesen puesto a planificar. Lo primero que ellos hacían Antes de era, cualquier de cosa. cualquier cosa, era ponernos a planificar. Era con una sola intención, porque posteriormente a eso nos abusaban. Y la niña que quedara en embarazo, porque ese método no funcionaba, era sometida a lo más cruel e inhumano, a los abortos, a los degrados, esos degrados. Em, Les practicaban esos abortos. ¿Tú tuviste un aborto? Creo que sí, después de una paliza que me dieron horrible, creo que sí me hicieron abortar con una que me pegó mucho su señor.
y me pegaba pata por el vientre para hacerme abortar. Yo eso nunca lo he dicho. Y, y yo le dije, viejo desgraciado, yo creo que yo estoy en embarazo, porque a mí no me llega mi periodo. Yo lo insulté horrible. Y ese señor se emborrachó y me dio horrible, me pegó muy horrible y me daba pata por el estómago. Me regó un diente con la culata del fusil. Me pegó y me regó los dientes. Yo creo que yo tengo un poquito la mandíbula torcida por eso. Me quebró estos deditos, este dedito me lo quebró. Mis manos, estás bien derechita, chueca, porque el señor me quebró los dedos, me quebró este de uñita a propósito, me la arrancaba. Yo sufrí una tortura horrible. Me marcó, a mí me hizo un tatuaje horroroso, ya no lo tengo. Yo no lo tengo ya porque un angelito me ayudó a hacerme este tatuaje hace poquito, pero me marcó su nombre con una aguja. ¿Quién era? ¿Qué hubo de esa persona? ¿Supiste? No ¿Se sé si desmovilizó? yo creo que estará vivo, pienso yo, ¿no? Porque a mí después que el ejército me rescata, no volví a saber nada de esa gente. ¿Cómo te rescata el ejército? ¿Cómo fue ese día? Pues a mí me llevaron a San Vicente del Caguán, fue donde conocí a Sandra Ramírez y a todos estos guerrilleros del secretariado. Ahora los que están en el Congreso los conocí, los pedófilos criminales. Y después que me llevan a San Vicente del Caguán a usarme, horrible. em, me devuelven otra vez al campamento del Frente 28 y duró más o menos 2 meses em, en ese frente. Y un día me dicen que nos van a llevar a un combate, porque como ya es hora de que me van a meter a combate, me dan un fusil y me llevan a mí y a otros 14 niños. Teníamos 12 años, 12 años tenía yo. Ya tenía 12 años y medio y me llevan a ese combate como un escudo humano que tenían que estar enfrente de ese combate y los desgraciados que deberían haber matado estaban pues escapando atrás. Matan a todos mis compañeritos, matan a Fanny. Fanny fue mi amiga, Fanny fue mi amiga, esa chiquita que era más chiquita que yo, la que siempre era mi paño de lágrimas y yo el de ella. Ese día me la mataron enfrente mío. Yo vi cómo voló su cabecita y yo veía que volaba así su cerebro por esos palos y yo salí corriendo, escapé y me escondí en un árbol, al pie de un caño y, y esperé que ya no escuchara más tiros y yo salí. Yo me quité ese disfraz que me habían puesto. Para mí era un disfraz, ese ropa camuflada, esas botas y yo sentía que cuando yo caminaba, la bota me sonaba como si fuera un charco de agua que me hubiese metido. Me quito las botas y me miro que era sangre. Me doy cuenta que estoy herida. Y me quité así las botas, me amarré aquí un pedazo de trapo en la herida y empecé a caminar en un bicicletero y en una camisa muy chiquita que yo siempre me ponía. Empecé a caminar por el potrero. Uno es un niño ingenuo. Y empiezo a caminar y yo dije, me voy para mi casa. Yo no sabía dónde era mi casa, pero en el fondo, o sea, me voy para mi casa. Empecé a caminar cuando el ejército me dice manos arriba. Y yo levanté mis manos y les dije, me harían un favor donde ustedes me maten, pero no me devuelvan de donde está. Y los soldados dicen, no, no la vayan a matar. Le dicen al otro muchacho que me estaba encañonando, no la mate, ella es una niña.
Y ya ellos me cogen y me llevan ando el capitán. Ahí es donde me dan mi libertad. Yo caminé con ellos 3 días con el ejército y feliz. Pues sí, ellos me cuidaban, me decían, aún no la podemos sacar porque pues es muy peligroso. Tenemos que buscar un momento para sacarla en el helicóptero. Y así fue. ¿Y dónde te entregan? Me entregan a la defensoría y la defensoría, no sé por qué hizo eso conmigo. Me meten a la cárcel de mayores en Yopal, Casanare. Allí duré un mes en esa cárcel maltratada, horrible, horrible por estas mujeres. Ay, Yo intentaba defenderme con mis manitos y ellas me pegaban con las tablas para que yo no sabía, yo era ingenua en ese sentido también, yo no sabía que en esas cárceles abusaban las mujeres. las mujeres de las propias mujeres. Ajá, y yo llego a esa cárcel de mayores y me empiezan a atacar, a tocarme, y yo venía de ese infierno de abuso. Y yo les decía, no, 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 pero es que yo soy una mujer, una niña, no me toquen. Y me pegaban por eso. Me metieron a esa cárcel porque necesitaban saber si yo de verdad era menor de edad. Hasta que medicina legal hicieron un examen de mi cuerpo, de mis huesos, y obviamente consiguieron mis documentos y ahí sí me sacaron porque tenía 12 años y y me entregan a bienestar. Ahí empecé a vivir mi resto de infancia y adolescencia en bienestar familiar. ¿Cómo fue esa infancia allá? Me dieron comida, me educaron. Yo prácticamente hice hasta 10º en bienestar, pero no me dieron amor. También me abusaron, ¿Te abusaron también también me en abusaron. bienestar? ¿Quién? Es un profesor de bienestar familiar en Bucaramanga. Em, este hombre nos decía, era un profesor ojalá escuchen, era de una correccional de Bucaramanga, era un profesor de esa correccional, se llamaba Hogares Esclaret. Ajá. Em, Ese señor fue el que nos abusó no solo a mí, sino a todas las niñas de ese hogar. Y nosotros denunciamos eso, pero pues no nos creyeron. Nunca pasó nada. Nunca pasó. ¿Y hoy no se sabe qué pasó con ese profesor? No. Me imagino que está pensionado Estuviste ahí hasta los 18 hasta los años. 18 años. ¿Y los 18 años A los qué 18 hiciste? años fui madre. ¿Con quién? Yo conocí al padre de mis hijos en bienestar familiar. Pero como a los 16 años, eh, después de compartir tanto con este niño también chiquito, porque yo lo conocí a Eran él, niños. éramos niños pequeños, yo llego a bienestar a los 12, eh, el papá de mis hijos llega a los 11 Ay, años, abusado también horriblemente ¿y él de dónde venía? del Caquetá. Él fue abusado por otro congresista que ahora está en el Congreso, ¿Quién? Tornillo Lozada. Pero es la vida de él. Él no quiere contar su historia. Yo le he dicho mucho. Dice, no, usted es una valiente, Daisy. Usted es una valiente. Yo Bien no lo puedo, me comparte. dice él, yo no puedo contar eso. Y, y ahí lo conozco a él. Pero no apenas llego, sino a los 16 años. Empecé como a decir, bueno, este niño me gusta. Yo Claro. digo que fue mi primer novio que yo tuve en mi vida, por mi gusto. Y él es el papá de mis hijos, ¿Cuántos hijos tuviste con él? 3 hijos. 3 hijos y los tuviste uno estando en bienestar todavía, Mi hija mayor nació en bienestar familiar. pero te quedaste con ella, no la entregaste Sí, en no, 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 adopción. no, no, para mis hijos, no, 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 Son no. tu vida. Mis hijos son mi vida. Por supuesto que si yo quedo con un bebé, ¿no? Pero mira que yo quedé en embarazo porque quise. No quería tener un hijo, pero pues quedé en embarazo porque estuve con mi novio, misma edad, porque me quería. Y
cuando supe que estaba en embarazo en Bienestar, Bienestar pues me dijo ya qué se puede hacer, porque ellos me quitaron ese aparato cuando llegué a Bienestar, ¿no? Porque eso estaba encarnado casi en mis caderas. Y, y bueno, cuando me dicen que estoy en embarazo, tenía 17 años y, y al todo lo contrario, fui feliz. Te Fui devolvió la feliz, esperanza. sí, porque yo no tenía familia, pues no tengo familia. A mí la guerra me quitó todo, mi familia. Y yo dije, pues es mi familia, es mi hija. ¿Cómo lo activo? No sé. Y ya mi pareja cumplió sus 18 años y ya Bienestar Lo saca de... me saca del hogar, me entrega a mí como siendo ya menor de edad, pero como mi pareja era mayor, váyase, váyase. Me tiraron así a enfrentar la sociedad con un hijo. Paula, señorita Paula. ¿Laura o Laura. Paula? Laura. Eh, yo no sabía que esta sociedad era tan estigmatizante, me juzgó por todo. ¿Y qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿En qué Pues, te pues pusiste a salimos a trabajar? una pieza, salimos a trabajar, el trabajar en construcción. eh, te- Teníamos que decir a veces em, en la hoja de vida, pues, ustedes qué han hecho en la vida, nada, en bienestar, ¿no? Y por fin bienestar, y uno a veces contaba. No, Era como decir aquí, guerrilleros asesinos, nosotros somos unos guerrilleros asesinos. No entendían que era un niño reclutado. reclutado, no entendían, nos juzgaban, no me daban trabajo por eso, y era horrible, pero como pudimos, sacamos esa niña adelante, y no solo esa niña, sino que yo no sé, tal vez la ignorancia, digo yo, la falta de conocimiento, éramos los niños ignorantes, si se puede decir así, pues, pues vinieron mis otros dos hijos. Hombres. No, el del medio es un varón y la última pues es mi niña, tiene 17 años ahorita. Y a los 21 años yo tenía mis 3 hijos, ¿Y en qué trabajabas en ese momento? donde me salieran restaurantes, de mesera, en casas de familia, en todo. Daisy, ¿en qué momento? Porque siento que tu historia ha cogido fuerza últimamente. ¿En qué momento decides tú hablar? ¿Por qué decides hablar? ¿Por qué estás haciendo esto hoy? Pues es que yo siempre quise que me escucharan, pero nadie me escuchaba, nadie. Cuando empiezo a hacer todo esto cuando empiezo a ver ese nefasto proceso de La Habana, digo yo, y yo veo a Timochenko feliz firmando con el expresidente Santos en el Teatro Colón. Y yo decía, viendo por televisión este show, pues yo dije, no puede ser que le hayan entregado el país a las FARC. Primero que eso era lo que ellos decían cuando yo estaba allá. Vamos a llegar a la toma del poder para el pueblo. Y la toma del poder para el pueblo es esto. Y a mí se me empezaba a devolver todo eso que me decían. Y yo decía, uff, lo cumplieron, lo cumplieron. Daisy, ¿en algún momento generaste algún vínculo, tuviste alguna relación con algún guerrillero de las FARC con una historia igual de dolorosa con la que tú hubieras podido empatizar? ¿Entendiste también el dolor de parte de algunos guerrilleros Sí, rasos, no de estos comandantes que sí, claro, sabemos quiénes son? hay jóvenes que los llevaron muy chiquitos, obligados, y que ellos se fueron acostumbrando a esa doctrina y se enamoraron de las FARC, porque no había otra opción. Te enamoras, ¿O o te mueres? vas o te mueres. Entonces ellos se, se acostumbraron a esa doctrina. Otros se volvieron asesinos, máquinas de guerra, pero a veces hablaba con muchos. Decían, a mí un guerrillero que me decía a mí, Daisy, Gira, usted tiene un día que salir de acá. Usted no se puede quedar acá. Porque yo un día le dije a él, porque como él era el sicario del frente, ¿no? Del malo, re malo, re malo. Ujú. Y yo le dije un día a él,
qué se siente matar a alguien. Porque yo quería matar al abusador mío. Ujú. Yo quería matar. Y no me da pena decirlo. Lo quería matar. No por mala, pero era por justicia. Demasiado dolor. Demasiado dolor tenía. Y yo me le acerqué a él porque él mataba a las personas. Y yo le dije, ¿qué se siente matar a alguien? Y él me quedó viendo. Y me dijo, China, nunca lo vaya a hacer. Porque desde el momento que usted mata a alguien, le sigue gustando. Él era el que mataba a las personas y él se tomaba sangre de su cuerpo. Yo lo vi. Eso me hacían ver. Eso me obligaban a ver. Eran tan malos que yo cometía, algún día yo me intenté escapar y me hicieron un consejo de guerra. Me amarraron y me botaron por mi vida y yo salí para, gracias a Dios, no para fusilamiento, sino para sanción. Pero la sanción, una de esas sanciones era ir a presenciar eso. Y yo vi a ese joven hacer eso. Y fue cuando yo le pregunté después, ¿qué se siente? Y me dice él, ¿para qué? Fue cuando yo le dije. Me dijo, no lo vaya a hacer. Usted es una niña. O sea, él mismo Sí, él reconoció, mismo me en dijo. esa maldad lo Ajá, y me reconoció. dijo, yo fui un niño también, de 11 años. Y ya no hay dice. vuelta atrás. No, yo no hay vuelta atrás. Me dice, yo fui un niño que me trajeron obligado. Las FARC me mató mi papá y me trajeron. Y en esto me convertí, por dolor, por odio. Y un día voy a terminar matando a alguien de aquí. Pero no lo haga. Usted es buena, usted es una niña buena. Tienes que escapar. Escápate, me decía él. Y, y él no sé dónde está. Pero, pero ahí es donde yo digo, todos estos niños que reclutaron las FARC, los volvieron máquinas de guerra y se volvieron asesinos. Con Iván Cepeda nunca has hablado, nunca te has acercado, nunca has Ah, tenido la oportunidad. ese señor es el amigo defensor de los violadores que me violaron y abusaron 18.677 niños. Me duele ver cómo, o sea, no es que me duela, me indigna terriblemente ver a Sandra Ramírez haciéndole campaña a Iván Cepeda por el país. Yo digo, ¿por qué los colombianos perdieron la memoria? ¿Por qué? ¿Por qué los colombianos sufren de amnesia? ¿Por qué tan rápido olvidaron la historia criminal de las FARC? Nos indignan de verdad ver en esta mujer haciéndole en campaña a Tornillo, al abusador. Ese señor Lozada le dicen Tornillo porque abusaba a los niños. Los hacía llorar en esos campamentos abusándolos. Uno escuchaba sus llantos. Desgraciado, infeliz. Con las víctimas con las que tú hoy en día tienes contacto, personas que compartieron parte de esta historia dolorosa, ¿qué dicen de la política hoy en día? ¿Les gusta Abelardo? ¿Les gusta Paloma? ¿Cómo se siente de verdad del lado de las víctimas hoy en día la política? Pues mira, los políticos siempre han utilizado a las víctimas como un escudo para hacer política y cuando llegan al poder nos olvidan, no nos escuchan, nos cierran las puertas. Es increíble, yo llevo 20 años en mi vida luchando por una indignización del Estado y no me abren las puertas. Siempre nos han utilizado como escudos políticos. Y yo ahorita veo en Abelardo esa oportunidad que tenemos, que nos escuche. Ojalá el doctor Abelardo nos escuche. Doctor, aquí estamos las víctimas del país. Para que nos escuchen. Somos 10.200.000 víctimas. Más de 5 millones de las FARC. Que necesitamos ser escuchadas. De verdad que yo sí me identifico con usted cuando dice que hay que acabar ese tribunal de impunidad de la JEP. Es un tribunal que está hecho a imagen y semejanza para lavarle los crímenes de lesa humanidad a las FARC.
fue creado para pisotear a las víctimas, para humillar a los militares y condenarlos, pero nunca para hacer justicia. Eso es lo que hace este tribunal de la JEP. ¿Qué es lo que está pasando contigo actualmente y la JEP? Pues mira, yo desde que empecé a denunciar a Sandra Ramírez la tengo denunciada en la JEP. ¿A Sandra la has visto en algún momento cara a Sí, cara? claro. ¿Y qué dice? Cuando hoy le he dicho de frente en el Congreso de la República, no me ponen la cara. Se burlan. A veces es tan mala que me mire y se ríe. Y el viejo de Pablo Catatumbo pasa por el pie mío con una riéndose irónicamente, em, descaradamente. O sea, son unos desgraciados. Uno vaya al Congreso y lo ven a uno y se burla. Pero he tenido la oportunidad de decirle, ustedes son unos criminales de lesa humanidad que deberían estar encerrados en una cárcel. Y eso es lo que sigo pensando. Pero a partir que yo empiezo a denunciar a la criminal de Sandra Ramírez, que le cuento a la gente, es que esto no lo cuento solo a los medios de comunicación, lo he dicho en la JEP y le he suplicado a la JEP que saque mi testimonio para que todo Colombia vea y escuche de la voz de una víctima de reclutamiento, de abuso y de todo esto. Así como ellos sacan el terror que vivieron los falsos positivos, yo sí quisiera que también sacaran la historia de una mujer que sufrió en carne propia cuando era una niña, que es en el macrocaso 07. Y la tengo denunciada y le vengo suplicando a la magistrada de la JEP que incluya a Sandra Ramírez. ¿Cómo es posible que esta mujer no esté imputada? Ni siquiera en ningún macrocaso de la Jurisdicción Especial para la Paz, ni por secuestro, ni por desapariciones forzadas, ni por los abusos de los niños que fuimos sometidos. No hay nada. Es la Santa Paloma, no hizo nada en las FARC. Es muy doloroso la injusticia que se comete en este país con las víctimas. Y por haber hablado, y por seguir hablando, y no me voy a quedar callada, voy a seguir contando mi historia, sea donde sea. Pues obviamente me amenazan de muerte, que me van a matar, que me van a matar mis hijitos, me persiguen. La JEP, hay un funcionario que me tiene totalmente estigmatizada, ¿Quién? perseguida. Se llama Francisco Minorta. ¿Y qué hace? ¿Qué cargo tiene Pues dentro de la mire, JEP? él es el encargado de la UIA, entidad que está a cargo la seguridad de las víctimas que tenemos protección. Me ha mentado como se dice, me ha perseguido. Le ha ordenado al esquema de seguridad que me tomen fotos y videos y que ellos les cuenten para dónde voy, con quién hablo. Hemos dicho, todo de mi vida. Eso es ilegal. Que lo hagan sin mi consentimiento. Por supuesto, ellos me informaron eso. Los anteriores escoltas sí le hicieron caso al señor. Me hacían llorar, me encerraban en ese vehículo. Yo me sentía, pero como un secuestrado. Yo decía, ¿en qué momento esta gente me desaparece? ¿En qué momento? Mm. Los muchachos que ahora me cambian otra vez el esquema la semana pasada fue porque no hicieron caso a las órdenes del señor Francisco Minorta, que era tomarle fotos y videos, y me ha vulnerado con los vehículos, me da los vehículos más viejos, me dejan varado, no me dan las citas para las citas mecánicas Ujú. del carro, que tiene muchos problemas, no me la dan a propósito. Toda la persecución de la gente. Daisy, ¿tú ahorita de qué vives? ¿Cómo sustentas a tu Pues familia? mi señorita, yo soy madre de 5 hijos. Tristemente por hablar, por Pero espera, contar. ¿son 3 los que tuviste con tu primer Ujú. pareja? ¿Tuviste otro después? Después ¿Otros 2? conocí a otro joven y yo dije, bueno, yo me separo de mi primer pareja, porque él nunca superó la violencia que él sufrió. Él se levantaba a medianoche a cogerme por el cuello porque pensaba que yo era su abusador y empezó ya a maltratarme. Entonces yo dije, yo no puedo seguir con alguien que un día de pronto va a querer abusar a mis hijas. Claro. Y tomé la decisión de separarme.
me quedé sola con mis 3 niños, pero pues quedé 21 años, me separé de 21 años y a los 24 años, 3 años después, yo dije, pero si yo soy joven, pero yo era una mujer ya de 24 años, pero como que yo no había vivido esas etapas, ¿no? De Ninguna etapa. ninguna, es que yo no viví ninguna etapa y conocí otro joven y nada que ver con el conflicto, nada que ver de eso. Y bueno, me gustó, ¿Te me cuadró, me enamoraste? enamoré y viene mi otro hijito, Niño. mi niño. Y bueno, ahí tuve mi hijo, pero pues ¿Y tu quinto hijo? mi quinto hijo es una historia bonita, porque fue lo que me dejó mi hermano, la niña que un día internaron, le dio cáncer y murió y yo adopté ese bebé. ¿Y era su único hijo? Era su único hijo, ¿Y cuántos años tenía tu hermana cuando murió? 24 años, Mío, ¿y cáncer en dónde? en el útero. Y yo casi no cuento esto, nunca había contado esto de mis hijos, porque no sé si un día mi hijito se sentirá mal, No, pero es una linda sí. historia. Pero son mis 5 hijos ¿Cómo puede ser maravillosos, uno, Daisy, tan generoso cuando a uno la vida le ha quitado todo? porque yo en lugar de convertir este dolor en odio, lo convertí en amor, en resiliencia, en empoderar a cada mujer abusada, violada, torturada, para que denunciemos, hablemos y contemos la verdad, porque el secreto de los victimarios es eso, el silencio de sus víctimas. Y yo decidí que por amor a mi madre, que no tuve la oportunidad de tenerla, por amor a mis hijos, y transformar ese dolor, claro que duele, ser víctima de abuso y de los abusos que yo sufrí, quedan secuelas, porque a veces me da unas depresiones ¿Quién te ayuda con eso? sola, porque es tan triste que ni siquiera las instituciones le dan un psicólogo a una víctima. Yo lucho a diario con mis demonios, con mi dolor, con mi tristeza, pero creo que lo que me sostiene es mis hijos Tus hijos. y las ganas de seguir adelante. Sueño con ser abogada algún día, sueño con eso, para defender a los más humildes como yo, pero por hacer esto, pues nadie me da trabajo por miedo de que yo los ponga en riesgo. Y por eso pues hago rifas, estoy intentando hacer una rifa ahorita actualmente para hacer unas camisetas y así, pero no es fácil. Hacer activismo en este país no es fácil. ¿Qué le puedo decir, Daisy? Yo creo que nunca había oído una historia tan dolorosa, tan transformadora, tan antes y después de su historia. O sea, de verdad, le agradezco enormemente su valentía, como le dicen. Usted es una mujer valiente, muy valiente. Muchas gracias. Y gracias por compartir su dolor, de verdad, de verdad. Esperemos que estas elecciones que estamos tan próximas, curiosamente grabamos esto a poquísimos días de esa primera vuelta, em, nos den un poco de alivio en este país tan dolido. No, yo sí le pido de verdad a los colombianos que no voten por Iván Cepeda. Iván Cepeda es un ser humano nefasto, oscuro, cruel. ¿Qué puede tener de bueno un señor que su papá fue un cómplice de los guerrilleros? ¿Qué puede tener un señor que anda para arriba y para abajo defendiendo a los criminales más grandes de este país, a los pedófilos, violadores de las FARC, ahora partido comunes, aliados políticos de Iván Cepeda? No, no nos espera nada bueno. Yo sí tengo miedo que el señor sea presidente, porque si el señor gana, a mí sería mi sentencia de muerte.
Creo que no hay mucho más por decir hoy. Yo creo que por lo general siempre hago un cierre distinto, con frases que marquen y que dejen algo sembrado en el corazón de quienes nos escuchan, pero creo que hoy la historia se contó sola. Casi ni tuve que hacer muchas preguntas porque es una historia, aunque de inmenso dolor, es una historia de amor, Daisy. Sí, así es. Y manténgase en eso, Así en que es. usted es una mujer Total. valiente y generosa y amorosa, y la vida recompensa eso. Dios permite. Gracias por haber Muchas estado hoy gracias acá. por invitarme.